En este video te enseño 7 consejos, trucos o tips que te ayudarán a ser un mejor dibujante. Estos consejos son totalmente generales, podrás aplicarlo tanto en tus dibujos a color, dibujos a grafito o incluso si solo te dedicas a hacer sketches, que son prácticas o bocetos mayormente hechos a lápiz. El primer consejo es sobre el trazo, específicamente en el cabello. Cuando vayamos a hacer trazos en el cabello, estos tenemos que hacerlos con seguridad, puesto que no queremos que nos queden trazos temblorosos. Fíjate cómo estoy haciendo los trazos en este momento. Te los estoy mostrando de forma separada para que observes cómo deberían ser, pero juntándolos conforme vayas haciendo trazos uno arriba de otro con mucha suavidad, poco a poco irá tomando forma. Los trazos puedes hacerlos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Te recomiendo que practiques haciendo pequeños mechones de esta manera, puesto que hay muchos tipos de cabello y tu mano tiene que acostumbrarse a dibujar el cabello en todas las direcciones. En este dibujo apliqué esta misma forma de hacer los trazos del cabello. Fíjate muy bien, si quieres colócale pausa al video para mirarlo con mucha más calma. Incluso en animales como por ejemplo en este pequeño gatito, apliqué exactamente la misma técnica, con la única variante de que los trazos son mucho más pequeños, observa muy bien. No solo en retratos y animales, también en dibujo de anime semi-realista, incluso también en dibujos con bolígrafo, así que este primer consejo es extremadamente muy útil y puedes aplicarlo en cualquier estilo o técnica de dibujo. Si eres dibujante conocerás lo que es la goma moldeable. También hay muchas personas que aún quizá no conocen este material. Y sí, tiene forma de plastilina con una apariencia muy poco útil. Pero la verdad es que es muy importante y ahora te muestro por qué y para qué se utiliza. Se puede utilizar de varias formas, pero te mostraré las dos formas que yo más utilizo. La primera es dando suaves golpecitos. Fíjate cómo absorbe el grafito. En unos segundos te muestro en qué parte de mi dibujo la llegué a utilizar de esta forma. La segunda es moldeándola de una forma puntiaguda y de esa manera podremos ser más precisos en el área que queremos borrar. Más que para borrar, la goma moldeable sirve para extraer el exceso de grafito y crear o generar luces. En este dibujo de acá lo utilicé en los pómulos, ya que es una zona en la que la luz golpea con facilidad generando una luz. Así que con pequeños golpecitos voy extrayendo el exceso de grafito hasta generar una pequeña luz. Y así es como se utiliza la goma moldeable. El difumino, o también llamado esfumino, es la herramienta de dibujo más utilizada para crear un buen difuminado cuando utilizamos lápices de grafito. Está hecha a base de capas de papel poroso muy compactas, prensadas y pegadas entre sí, lo que le da una apariencia rígida y uniforme, pero pocas personas saben utilizarlo. Veamos cómo se utiliza correctamente. Existen 3 formas de utilizar el difumino, o por lo menos son las que yo más utilizo y las que más recomiendo. Por supuesto, también te mostraré en unos segundos en qué momento yo utilizo cada forma para que tú también lo apliques. La primera es haciendo puros circulitos. Fíjate, es muy sencillo. La segunda es haciendo trazos diagonales y la tercera es en óvalos. Esta es la que yo más utilizo, pero cada una tiene una función. La primera nos sirve para áreas pequeñas, donde sea una zona muy pequeña, muy compacta. También vienen distintos tamaños de difumino, puesto que si es una zona muy pequeña, lo mejor es utilizar un difumino mucho más pequeño. Para áreas grandes recomiendo utilizar el costado de la punta, así lograrás un difuminado mucho más uniforme en áreas más grandes. Si utilizas directamente la punta generarás manchones no muy agradables. Es muy importante que limpies tu difumino según el tono donde vayas a sombrear. Fíjate cómo queda manchada la punta del difumino. Si es un tono muy claro, como por ejemplo esta piel, en vez de difuminar lo que harás será ensuciarlo. Así que te recomiendo que con una lima o lija hagas esto para limpiarlo. Y ahora sí estará perfectamente listo para utilizarlo nuevamente. Y así se utiliza el difumino.
Obtener un sombreado limpio y perfecto es algo muy complicado para muchos dibujantes que están iniciando. Te explicaré cómo hacerlo correctamente. La mayoría siempre comete este error: no controlar la presión con la que se aplica el lápiz. Fíjate cómo hay distintos tonos en este sombreado. Es debido a que en una de las zonas apliqué una presión mucho más fuerte que en otra, lo que hace que se vea más oscuro en un lado que en otro, y no es lo que buscamos. La forma correcta de hacerlo es simplemente manteniendo la misma presión. Incluso con un solo lápiz puedes hacer distintos tonos, únicamente controlando la presión con la que apliques el lápiz. Para dominar la presión con la que aplicas el lápiz puedes practicar de esta forma: creando degradados de oscuro hasta desvanecerse, también creando degradados hasta desvanecerse y volviendo a llegar al tono más oscuro. Si tienes problema en esta parte, practica esto y notarás la diferencia, créeme. Lograr un buen degradado únicamente con el lápiz te ayudará muchísimo cuando decidas difuminar con alguna herramienta, como por ejemplo el difumino. Un degradado donde los trazos estén muy separados será misión imposible para el difumino hacer su trabajo, así que facilítale el trabajo dominando la presión de tus trazos como te he enseñado hace un momento. Practícalo y lo lograrás. Hay muchas formas de sacar punta y cada forma es válida, pero la más recomendada es muy peligrosa. La primera es la normal, con un típico sacapuntas que no está mal, es lo más práctico, pero es mucho más útil de otra forma. Con una navaja, cuchillo o cualquier cosa filosa tienes que sacar la punta de esta manera, pero con mucho cuidado, es muy fácil cortarse, así que pide ayuda si no te sientes capaz de hacerlo. Te preguntarás cuál es la ventaja de sacar punta de esta manera. Pues el primer punto a favor es que es muy fácil de mantener una punta filosa, puesto que puedes mantener un filo constante ayudándote de la lija, y aunque no lo creas, de esta forma, aunque un poco bestia, hace que tu lápiz de grafito te dure mucho más. Tener la punta afilada ayuda muchísimo para hacer pequeños detalles, observa muy bien. Hacer las pestañas puede ser muy difícil en muchos casos, pero créeme, únicamente se necesita entender cómo son las pestañas. Esto es solo una forma de hacerlo. Ya lo había explicado en otro video, pero hay mucha gente nueva que quizá no lo ha visto. Vas a hacer como esta especie de curvas en el ojo. Con que hagas 6 está bien, 3 de cada lado. Ahora simplemente continuamos o terminamos la línea, levantando el lápiz para obtener una sensación fina en las puntas y no una punta todo cuadrada. Ahora simplemente complétalas haciendo mini pestañas. Las pestañas de abajo son similares a las de arriba en cuanto a forma, pero mucho más pequeñas y mucho más separadas. Las pestañas del centro son una línea hacia arriba. La de al lado obtiene una pequeña curvatura, fíjate muy bien. Y por último, esta tiene una curva pero no tan cerrada. Luego simplemente se le agrupan pelitos similares que se junten en la punta de cada pestaña. Y listo, quedará la forma de la pestaña perfectamente. El séptimo y último consejo es muy importante en el proceso de creación de un dibujo. Y sí, hablo del boceto. Nuestra vista nos engaña muchísimo, así que darle la vuelta, o como se dice por ahí, colocar el dibujo en el espejo, ayuda demasiado a identificar los errores, pero te mostraré una forma mucho más efectiva de hacerlo que he conseguido. Seleccionaré este antiguo boceto de Naruto que hice hace un par de meses cuando apareció la transformación en el manga. Lo primero es tomarle una foto, y aquí está, todo bien, todo bello, todo bonito, pero si lo giramos conseguiré algunos errores muy obvios que no vi en su momento. Lo primero que le veo es que este iris no está viendo a la misma dirección en la que está viendo el otro.
debería estar un poco más hacia el centro para que en perspectiva coincida con el otro. El borde de la cara está muy amplio, tendría que ser un poco más reducida, como que le sobra mucha cara de este lado, así que sí, debería ser mucho más reducido este espacio. El rostro está en una perspectiva de vista de abajo hacia arriba, por lo que la frente debería ser un poco más pequeña. El tamaño del cuello está fatal, no sé cómo se me pudo pasar eso en ese momento. Hay que reducirlo muchísimo. Y así como estos, hay muchas más correcciones que podría hacerle. Pero es muy importante aplicar este consejo una vez que crees que terminas tu boceto. Encontrarás muchísimos fallos. Me gustaría crear una sección de corrigiendo dibujo de suscriptores, creo que sería muy genial hacer eso. La próxima semana voy a subir un video con 10 consejos para dibujar el rostro humano, únicamente centrado en el retrato. Si ves este video luego de una semana, lo más seguro es que te esté apareciendo por acá arriba en una de las tarjetas. Espero que hayas aprendido mucho hoy en este video. Suscríbete a mi canal si te gustó mi explicación y quieres seguir aprendiendo conmigo, que tengo mucho más por enseñarte. Nos vemos en el siguiente video mío que reproduzcas. Hasta la próxima.